Codificación y errores. La codificación se define como la asignación de símbolos mediante un plan sistemático. Consiste en transformar la información en una secuencia de pulsos de tensión que se pueda propagar por un medio de transmisión. Dentro de los métodos de codificación, los más usados se pueden dividir en tres categorías: la codificación unipolar, la codificación polar y la codificación bipolar. La codificación unipolar. Esta codificación es la más sencilla y primitiva. El sistema de transmisión funciona enviando pulsos de tensión por el medio de transmisión. Se usa únicamente una polaridad. Esta polaridad se asigna a uno de los estados binarios, habitualmente el 1. Para el otro estado binario, el 0, se representa por el nivel de tensión 0. Este método se caracteriza por ser muy sencillo de implementar, tener un ancho de banda muy alto y ser poco inmune a interferencia. Sin embargo, la codificación unipolar tiene dos problemas. Uno es la amplitud media de una señal que no sea cero. Eso crea lo que se llama una componente de corriente continua. Cuando una señal contiene una componente continua, no puede viajar a través de medios que no puedan gestionar este tipo de componente. La otra es la sincronización. Cuando una señal no varía, el receptor no puede determinar el principio y el final de cada bit. Por lo tanto, la codificación unipolar puede tener problemas de sincronización. La codificación polar. La codificación polar usa dos niveles de tensión, uno positivo y otro negativo. En la mayoría de los métodos de codificación polar se reduce el nivel de tensión medio de la línea y se alivia el problema de componente de corriente continua. Cuenta con tres variantes existentes: la codificación polar sin retorno a cero, la codificación polar con retorno a cero y la codificación polar bifásica. La codificación polar sin retorno a cero. En esta codificación, el nivel de la señal es siempre positivo o negativo. Para esta codificación existe dos métodos: el NZRL, en el cual el nivel de la señal depende del tipo de bit que representa. Habitualmente un valor de tensión positiva indica que el bit es un 0 y un valor de tensión negativa indica que el bit es un 1 o viceversa. Por lo tanto, el nivel de la señal depende del estado del bit. Y el NZRI. En esta codificación, una inversión de la tensión representa un bit, lo que establece que es la transición entre el valor de tensión positiva y negativa lo que representa un bit. Un bit 0 se representa sin ningún cambio de tensión. La codificación polar con retorno a cero. En esta codificación, durante el paso de un bit al otro bit del mismo signo, se vuelve siempre al nivel cero. Entre las características está que la señal cambia durante cada bit. Tiene tres valores: una tensión positiva, una tensión negativa y el nivel nulo. Y para asegurar la sincronización debe de haber un cambio de señal para cada bit, sea este un 1 o un 0. La codificación polar bifásica. El método consiste en que la señal cambia en medio del intervalo del bit, pero no vuelve al nivel nulo de tensión, continuando al nivel opuesto. Estas transiciones intermedias permiten la sincronización. En esta codificación existen dos métodos: el Manchester, la cual usa la inversión en mitad de cada intervalo de bit para sincronizar y representar los bits. Una transición de positivo a negativo indica un 1 y una de negativo a positivo un 0. Y el Manchester diferencial. En esta codificación, la inversión en la mitad del bit se usa para la sincronización, pero la presencia o ausencia de una transición al principio del intervalo se usa para identificar al bit. Una transición indica un 0, mientras que la ausencia indica un 1. La codificación bipolar. La codificación bipolar usa tres niveles de tensión como la polar: el positivo, nulo y negativo. Pero a diferencia de esta, el nivel de tensión 0 se usa para representar el bit 0. El bit 1 se representa alternando los niveles de positivo y negativo, de forma que si el primer bit 1 se indica con tensión positiva, el segundo bit 1 tendrá tensión negativa y el tercero volverá a tener tensión positiva. Entre las características está que el bit 0 se representa con nivel de tensión 0, el bit 1 se representa alternando los niveles positivos y negativos, y que la información del reloj puede traerse de la señal codificada. Existe una variante de esta codificación denominada pseudo-ternaria, en la que el bit 0 alterna entre valores positivos y negativos. Tipos de errores. La interferencia, el calor y el magnetismo son factores que influyen en la señal electromagnética y pueden alterar la forma o temporalidad de una señal. Si la señal transporta datos digitales, los cambios pueden modificar el significado de los datos. Los errores posibles son el error de bit, que ocurre únicamente a un bit de una unidad de datos determinada, que cambia de 1 a 0 o viceversa. Un error de bit altera el significado del dato. Son el tipo de error menos probable de una tensión
de transmisión de datos en serie, puesto que el intervalo de bit es muy breve. Sin embargo, sí puede ocurrir una transmisión paralela, en que un cable puede sufrir una perturbación y alterar un bit de cada byte. Y el error de ráfaga. El error de ráfaga significa que un, dos o más bits de la unidad de datos han cambiado. La longitud de la ráfaga se mide desde el primero hasta el último bit correcto. Algunos bits intermedios pueden estar bien. Los errores de ráfaga son más probables en transmisiones serie, donde la duración del ruido es normalmente mayor que la duración de un bit, por lo que afectará a un conjunto de bits. Detección de errores. Conociendo el tipo de error que pueden existir, se pueden implementar algunas técnicas que ayudan a detectar cuándo ha ocurrido un error. Entre las técnicas más utilizadas están la verificación de redundancia vertical. Esta técnica es la más frecuente y barata. Se basa en añadir un bit de redundancia denominado bit de paridad al final de cada unidad de datos, de forma que el número total en la unidad, incluyendo bit de paridad, sea impar o impar. Esta técnica permite reconocer un error de un bit y también de ráfaga, siempre que el número total de bits cambiados sea impar. Y la verificación de redundancia cíclica, la cual se basa en la división binaria. Esta técnica se añaden bits redundantes a la unidad de datos, de forma que los todos en el conjunto sean divisibles exactamente por un número binario determinado. En el destino, los datos recibidos son divididos por este mismo número. Si en ese caso no hay resto de la operación, el dato es aceptado. Si apareciera un resto de la división, el dato se entendería que se ha corrompido